leer ahí rápido nada más del 1 al 2, pero no todo. Donde dice, sí, del 1 al 2, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí es donde comienza la lista: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y la lista sigue. Pero el mensaje que vamos a ver hoy le he titulado Capacitación de pastores y diáconos, que es constitución o capacitación, son sinónimos. Así que a manera de introducción, cuando hablamos, mucho se dice, estos son los requisitos para ser pastor. Analícenlo, porque así es como van a analizar un pastor. Esto es parte de la epístola a Timoteo. Las epístolas pastorales, tanto las dos de Timoteo como la de Tito, hablan de los requisitos para pastores y diáconos. Y no solo esta lista que está aquí es algo específico que el apóstol Pablo le dice en el contexto de las personas que anhelan el obispado. Pero lo más importante de analizar siempre es que hay más cosas, son muchas más cosas, como las vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver la primera presuposición en cuanto al primer requisito de pastor y diácono. Sin ni siquiera estar mencionado aquí, hay una presuposición o prerequisito que sin esto ni siquiera avanzamos adelante. Entonces es bien importante. El apóstol Pedro, que Dios le encargó como líder de la iglesia, no solo líder en los apóstoles de la iglesia, Dios, antes de ponerlo en el ministerio para apacentar, pastorear las ovejas de Cristo, se asegura: no, Pedro, eres apto para enseñar, Pedro, eres decoroso, Pedro, eres irreprensible, Pedro, gobierna bien tu casa, Pedro. No. Lo primero que le dijo, ustedes lo saben: Pedro, me amas. Si no pasas ahí, ya ni le sigamos en adelante. Una persona que no ha tenido amor ágape, el amor de Dios en su corazón, una persona que no ha nacido de nuevo, no debe de ser considerada. Ese es lo primero que se aseguró. Pero le decía: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto, porque no podía decir te amo, ágape. El Señor se encargó de que Pedro lo amara finalmente, ágape. Muchos podrían decir: pero pastor, ese era Pedro, pero los pastores no son Pedro. Hermanos, Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, dice: a los ancianos que gobiernan entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ya no hay apóstoles, pero nosotros hacemos esa labor. No somos apóstoles, somos pastores, pero somos las personas que gobernamos en cuanto a ¿qué? A la palabra en la iglesia. Entonces, para nosotros es este mensaje, para comenzar, es lo primero. Entonces, la prueba bíblica de la salvación también es claro. Vemos nosotros que el creyente, ¿verdad?, sabemos que debe de amar al hermano, y lo vemos si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras. Estamos hablando de ser irreprensible, de ser un hombre que obedezca a Dios. Hay una forma. Toda la ley real, todo, encerrada en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y este amor es un amor como Dios nos ha amado. Es un amor ágape que se da entre los hermanos. Si el pastor no es capaz de amar al rebaño y el rebaño al pastor, ya estamos mal de aquí. Como ven, esto es previo a la lista. Esto estoy haciendo una introducción nada más. Así que veamos aquí en estos 3 versículos las 3 pruebas de nuestra salvación, cómo se entrelazan. Es corto, pero van a ver ustedes que con esto se cumple toda la ley. Este es el hombre que es irreprensible. Este es el hombre que realmente nació de nuevo, el hombre que puede amar a Dios y a los hermanos de una forma con el amor de Dios. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una forma de probarlo, sí. Hermanos, la Biblia nos dice cómo probarnos a nosotros y probar a los demás. Probar a los espíritus si son de Dios. Lo primero, antes de ver la lista, si es apto para enseñar, no importa que predique como los mismos dioses. Si no has nacido de nuevo, estás oyendo al demonio hablar. Tienes que asegurarte primero. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí está una de las pruebas. Dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. 23. Y este es su mandamiento. Esta es la ley, este es su mandamiento:
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La doctrina es esta. La prueba doctrinal es amor a Cristo, amor a Dios, que creamos, que lo conozcamos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y luego dice, y nos amemos unos a otros. Ahí están las dos cosas. Prueba doctrinal y prueba de los hermanos, ¿verdad? Prueba social. Dice que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y luego dice, mire la otra. Y el que guarda sus mandamientos, aquí está la prueba moral o ética, permanece, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, guardar sus mandamientos es la tercera prueba. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese es el nuevo nacimiento, en el Espíritu, no en creer. Si esto es así, en el candidato ya cumple con el primer prerequisito, y este es el examen de admisión. ¿Qué es un prerequisito? Es asignatura obligatoria y previa a otra que también lo sea para alcanzar un grado. Este es el examen de admisión antes de soltarles la lista. Para empezar, si no pasas el examen de admisión, ni siquiera se te va a dar la lista que sigue. Esto es solamente, ya saben de qué voy a predicar, esta es la introducción del mensaje. El texto que va a sonar aquí como si fuera la nota melódica en este sermón, va a ser este texto hermoso que tenemos aquí de Efesios 4. El texto que hace posible este ministerio, hermanos, tanto de pastores como diáconos. Pero lo más importante aquí en los pastores dice, y el mismo que subió a los cielos y descendió a las partes más bajas de la tierra, Él es el dador de dones, hablando de Cristo. Él mismo constituyó o capacitó a unos apóstoles. Sí, Él fue el que escogió a los 12. Eso les dice, ¿no los escogió a ustedes 12? Y a otros profetas. También Él estaba con sus profetas. También Él escogió a Isaías y a Jeremías. También Él, y ustedes lo saben. A otros evangelistas, como a Felipe. Y a otros pastores y maestros, que es un oficio doble, ¿verdad? Pastores y maestros. Así que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación y perfección. Perfeccionar y edificar. Perfeccionar y edificar. ¿Ok? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Este es nuestro trabajo. Por eso cuando la gente me dice, y es que yo veo que cuando predicas no veo mucho evangelización, le digo, es que yo no estoy predicando para evangelizar. Yo estoy perfeccionando, edificando al pueblo de Dios. Yo tengo la obra de hacer obra de evangelización, y todos los que están sentados aquí, no nomás yo. Pero aquí yo estoy predicándole al pueblo todo el consejo de Dios, como lo vamos a ver ahorita. Como bosquejo vamos a ver 3 encabezados. ¿Quién pone a los pastores y qué debemos tomar en cuenta al hacerlo? La otra, la lista de requisitos para pastores. Y la otra sería requisitos para los diáconos. 3 encabezados. Comenzamos. ¿Cómo es ordenado los pastores bíblicamente? Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Y esta palabra anhela es un deseo ardiente que te quema las entrañas. Es una advertencia. Uno de los problemas más graves en la iglesia internos es esto, hermanos. Cuando uno anhela obispado. Cuando la persona, ella sola se cree que debe de ser lo que Dios no le ha mandado ser. Anhela obispado. La obra es buena, por eso muchos la quieren, pero es necesario. Es necesario lo que ya vimos y lo que sigue, Timoteo. Ahora, a la hora de ordenar un pastor, se debe tomar en cuenta en primer lugar el don divino de la gracia, un milagro de Dios, y luego la colaboración humana siguiendo las directrices divinas de su santa palabra, que es lo que estamos haciendo aquí. Lo que Dios hace primero, y ese es el texto que le dije que no debemos de olvidar cuando se predica esto. Él mismo constituyó a los pastores y maestros, que es lo mismo. Así que ¿quién los constituye? Cristo, ¿verdad? Así que la ordenanza de Dios
y la colaboración humana guiada por el Espíritu Santo. Sí, porque aun cuando lo hacemos nosotros tenemos que ser con mucha oración y con la guía del Espíritu. Primera de Timoteo 3:1, el texto que estamos viendo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Esto es importante, el encabezado. ¿Cómo encabeza la lista el texto paralelo de Tito? Será de gran ayuda para un mejor entendimiento de este versículo que encabeza esta lista. Porque las dos listas tienen un encabezado diferente, pero es un texto paralelo. En ambos textos se da la lista de los requisitos, ¿verdad? En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Saben que es una iglesia que está hablando, ¿verdad? Que está en Creta, los cretenses. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dije que consiste en que en lo que Dios hace, Él capacita, ¿verdad? Él constituye, y la parte humana guiados por el Espíritu Santo. Pastores que ya son establecidos son los que son encargados de ver esos dones. Para eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos. Así que vemos la colaboración de Dios, y la otra cosa es la responsabilidad de los pastores ya establecidos para establecer otros pastores. En estos dos textos paralelos debemos destacar las causantes de ambos. A Tito se le dice corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. De entre ellos, hermanos, de entre los cretenses. A Timoteo, por otro lado, le da la razón de la lista de los requisitos. Claro, después de decirle que la obra es buena, le da la lista. En otras palabras le dice, Timoteo, fíjate si yo ya hice esto en él. Porque ya sabemos quién lo hizo. Ahora, por eso la puede querer muchos por ser buena, pero no olvides, Timoteo, revisar si ya los constituyó, capacité. Claro, vemos en las Escrituras otras marcas o características de los verdaderos pastores, los constituidos, capacitados por Cristo, como no por codicia, no por la fuerza, no tomando señorío de la grey, sino siendo ejemplos. Como les dije, esta lista no es la única. Por ejemplo, primera de Pedro 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Ves? Pedro se pone al nivel de los pastores. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que yo que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este es otro requisito, no lo podemos olvidar, y no está en la lista. ¿Por qué? Porque vieras cuántos se han destruido por esos pastores autoritarios que creen que tienen la verdad. Cuidado, estás hablando con el ungido del Señor. ¡Wow! ¿Me entienden? Somos ovejas guiando otras ovejas. El pastor de las ovejas es Cristo. Nos debe de ponernos a temblar que Dios nos mande a pararnos aquí enfrente, hermanos, donde se centran las flechas del maligno a los púlpitos. Es el lugar de ataque del diablo, es el target. Si sabes que hay flechas, ¿a poco te gustaría estar en el lugar donde todas las flechas se dirigen? Porque saben que una vez que derriban al pastor, las ovejas son de ellos. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor no manda así, hermanos. Es otro requisito, como le dije, no se endiosen con esa lista, porque todos los que se mueren por esto, yo la cumplo. Tengo una mujer, sí, porque no puedes tener otra. A lo mejor ni siquiera la tienes por bueno nomás, ¿me entiendes? Y así empiezan ellos a autocalificarse solos. Mis hijos son creyentes, sí, pero odian el evangelio. Los haces a fuerzas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que gobierna bien su casa, no desesperes a tus hijos, ¿verdad? O sea, los hijos tienen que querer solos lo que están haciendo. Eso es gobernar bien la casa. Así que es necesario que las ovejas conozcan a sus pastores, es otra cosa, y viceversa. No puedes ser un desconocido. Para eso te dejé en Creta. No haz audiencia a ver de qué parte del mundo viene el pastor a evangelizar ovejas. Te llega un hombre, viene de Chile, viene de Perú, pero tiene 50 doctorados. Ese aquí lo tienes. ¿Para qué quieres eso? Eso no lo vemos en las Escrituras, eso es nuevo.
Para eso te dejé en Creta, para que les des un cretense a ellos. Ese es el grupo. Veamos el ejemplo del pastor de las ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que no un desconocido, sin importar sus títulos académicos ni años de servicio, primero se tendrá que establecer en dicha iglesia, y después de conocerse ambos, bien podría debidamente ser ordenado. Sí, eso sí, vienen de afuera, pero primero llegan, se hacen miembros en la iglesia, después que se conocen, si llega a haber un conocimiento aceptable y mutuo, porque no existe pastor sin oveja ni oveja sin pastor. Aquí lo vamos a ver. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ser pastores y maestros es clave. Ahorita lo vamos a ver en la lista. Otra cosa que no debe faltar a la hora de estar en este proceso, como el enfermo cuando selecciona a un doctor, es la oración. Cuando tú te dicen que tienes una enfermedad, tienes que buscar al mejor doctor, porque no se trata de un juego, se trata de tu vida. Bueno, el alma vale más que el cuerpo. Así como te preocupas por examinar al doctor que te va a operar esa enfermedad incurable, preocúpate más por quién está al cuidado de tu alma. Porque ustedes saben lo que dijo Jesús: no te preocupes por quién mata el cuerpo, sino por quién manda el alma al infierno. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar, Jesús, y dice, y pasó la noche orando a Dios. Yo dije, wow, Cristo el santo que nunca pecó, pasa la noche orando. Y yo, que soy un pecador, con 5 minutos a 10 minutos en la noche ya me estoy bosteciando. 1 hora, ya eso es demasiado, solo que estén en apuros muy grandes. 2 horas, y él pasó la noche orando, pero había un propósito. Ve el versículo que sigue. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si el santo Dios pasó la noche orando para escoger, y eso que no había pecado, ¿qué no tendremos que hacer nosotros a la hora de tomar esta decisión? Orar. Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es un motivo para orar. Hay que orar. ¿Por qué? Porque van a estar al cuidado. El pastor es tan importante, hermanos, porque si se desvía, imagínate, llegas a poner en el púlpito un demonio a que te predique, un lobo vestido de oveja, y sin darte cuenta. Esta es la importancia. Segundo punto, la lista de requisitos para pastores. Ahora sí, ya con la base que vimos, la segunda base que vimos, mira lo que dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y cuando llegas aquí, Cristo no era irreprensible. La gente decía que era borracho y que era glotón. Eso, si así te vas a poner, no califica ninguno. Si te vas a empezar a buscarle, nosotros somos irreprensibles de acuerdo a como Dios nos ve. Que sea un hombre que camina con Dios todos los días. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás. Así dice, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿qué es seguir la justicia? Esto es hermoso, ¿me entiendes? Yo estoy trayendo un texto de Deuteronomio, y mira el texto de Salmos, dice: la justicia irá delante de él. Esto es Cristo, hermanos, y sus pasos nos podrá por camino. ¿Quieres seguir la justicia? La justicia, pon los pies detrás de donde los va poniendo Cristo. Camina con Cristo. El hombre de Dios camina con Cristo. Es la única manera, hermanos. Solo caminando con Cristo, teniendo la justicia de Cristo, seremos hallados irreprensibles. Veamos el indicativo de lo hecho por el dador de dones. En todo esto, Él mismo constituyó.
Él mismo constituyó. Mira, Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ese es irreprensible. Y ahí está bien clarito, bien el principio teológico. Es Cristo. Él constituyó. Marido de una sola mujer. También aquí la gloria se la lleva a Cristo. Si cualquier hombre que es considerado al pastorado viola esta ordenanza, mira su desastrosa desaprobación en este texto que te voy a mencionar ahorita, como el principio teológico. ¿Por qué creen que eso no se perdona y menos en la Reforma? Imagínate, los bautistas vinieron aquí. Pastor, usted estaba hablando en serio cuando dijo que si usted cometía una fornicación aparte del matrimonio, usted ya no iba a predicar nunca más. Le digo, hermano, me quedé corto. No solo le digo a Dios que ya nunca voy a predicar, sino que mejor me mate, que me quite la vida. ¿Cómo me voy a meter con una hermana? Y imagínate el desastre que haría con otra persona. Un hombre que se habla de Dios, eso es increíble. ¿Por qué? Por el principio teológico, por lo que Cristo hizo. Mira lo que Cristo dice de ti y de mí, hermanos. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mírate, hombre, ¿quién eres si eres hijo de Dios? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Que no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Se hacen una carne? Porque dicen los dos serán una sola carne. Eso es lo que te pasa. Qué fácil es decir. No. Cualquier toque que le hagas a otra mujer contaminas toda tu vida. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Ves? Imagínate, si eres un espíritu con el Señor, si naciste de nuevo, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso eres irreprensible, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Este es el principio teológico. Él constituyó. No, yo no la dejo, no. Por muchas razones no la dejas. Primero porque no encuentras otra, y segundo porque ella no te deja a ti. No sabemos por qué, hermano, pero esto es cuando Dios lo hace, esto es hermoso. Una santa por mujer es lo más glorioso que puede tener un matrimonio. Que convivas tus días con una santa, la santa y cuando son creyentes los dos, es lo más bonito que puede haber, hermano. Es lo más hermoso. Sobrio, completamente alejado del vino, de mente clara, pensar con la mente de Cristo. Como no ser sobrios a la luz del principio teológico siguiente. Les pregunto, esto es imposible para nosotros, no ser sobrios. Así que no te preocupes, hermano. Segunda de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo dijo Dios. A la luz de este principio teológico, a la luz de este indicativo, somos sobrios. ¿Por qué? Porque Él nos constituyó. Y todo creyente tenemos la mente de Cristo. No solo los pastores. Así que yo no me preocupo. Cuando me preguntaron a mí, ¿es que esta lista la cumple? Le digo, no la cumplo. Ya ve, pastor, ni siquiera cumple la lista. Le digo, no, pero Cristo la cumple por mí. Si no, ni me meto. Sería un hipócrita si digo que yo cumplo esta lista. Prudente. Se guía por Dios y su palabra, y solo las palabras de Dios habla. Como pastor, a mí me preguntan algo y le digo, no tiene nada que ver con pastor. Si quieres hablar de negocio, hablemos de negocio, si quieres hablar. Pero si me estás hablando ya en esto, yo solo tengo que responder lo que Dios dijo, porque lo que yo te diga, no importa mis años de experiencia en el mundo, no vale nada. Pero yo te voy a decir lo que Dios dice en cuanto a este punto. Así que Proverbios 8 dice, la ciencia del prudente está en el entender su camino. Sigamos glorificando al único que da los dones perfectos. Juan 3:34, porque el que Dios envía, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida.
Veamos este otro indicativo, primera de Pedro 4. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Él mismo constituyó por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vemos esta lista de esta manera, qué cambio y qué tristeza cuando otros llegan y tienes que ver y ahí están calificando y nunca califica ninguno. No, pastor, yo conozco uno que tiene 44 años en Puerto Rico de pastor. No pone a ninguno porque nadie califica. Le digo, pues ni tú calificabas. ¿Me entiendes? O sea, queriendo ahí con esta lista en la mano, verificando. Se vuelven inquisidores, no saben ni lo que están haciendo. Decoroso. Del griego cosmíos. Es un hombre ordenado, educado, respetado. Lleva una vida disciplinada y bien ordenada. Y ustedes me podrían decir, pastor, ¿estás describiendo a Cristo? Sí, para allá vamos todos nosotros. A ser igual que Él. Estás describiendo a Cristo, sí, hermanos. Sigamos reconociendo al que nos constituyó y capacitó. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En Cristo. En Cristo, hermano. Dios mismo no te va a encontrar ningún defecto cuando te presentes delante de Él, porque va a ver en ti la perfecta justicia de Cristo. Hospedador. Ven en los hermanos de la fe una extensión de su propia familia. Hermanos, a veces no queremos a nadie en la casa, pero no nos llegue un hermano, una pariente de la mujer, porque así sea todo. Pero ese hermano es mi mujer. Pero ese sí se queda en la casa. Pero a los hermanos no lo conozco, no le tengo confianza. Imagínate, ¿sí me entiende? No soportan a un hermano en la fe, pero a cualquiera dejan en la casa. Y no sé lo que están haciendo, no entendieron. Por eso dije, ven los hermanos de la fe una extensión de su propia familia. El ejemplo de Gallo, una epístola de elogios al que desempeñó bien este don. Es una epístola dedicada a este hombre. Tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí, hermanos, nos han llegado, dicen, somos reformados, creemos lo mismo que usted, y llegan hermanos, no eran conocidos, pero ya se les empieza a ayudar con todo el amor. Y eso era el punto, no solo a los que conocía, nada más porque venían, dice, los cuales han dado en la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno. No eran de allí, en su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pasaban por ahí, los hospedaba y ni siquiera los conocía, pero sabían que venían de parte de Cristo. Cuando llegó Jacob a Harán, era un desconocido, pero cuando dijo, soy hijo de Rebeca y de Isaac, ¡wow! Pásale, eres pariente. Bueno, así debe tratar uno un creyente. Soy hijo de Cristo, soy hombre que esta es mi fe, conozco estas doctrinas. ¡Wow! Y cuando me diga eso, bienvenido, hermano. Ese es mi hermano. Veamos por otra parte el galardón o beneficio. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermano, si realmente el que está en tu casa es santo y nació de nuevo, Cristo duerme en tu casa esa noche. No te lo estoy diciendo yo, hermano, mira, con los santos que están en la tierra y los justos es toda mi complacencia. Es peligroso porque hay muchos que dicen ser creyentes y no lo son y nos han golpeado el alma. También está escrito que eso va a pasar. Pero hay verdaderos creyentes que sí lo son, hermano. Que sí lo son, ¿me entiendes? Y eso es tan importante. Si no olvides la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sí, también podemos hospedar demonios. Y a veces son la familia de nosotros, pero también puedes hospedar ángeles. Entonces es bien importante tener claro esto. Apto para enseñar. Esto no es ser famoso. Esto es bien importante. ¿Qué es apto para enseñar? Bueno, pues el apto para enseñar es el pastor que más videos tiene en YouTube.
el conocido, el que tiene más libros, el que llena multitudes, es apto para enseñar. Eso es a tu vista, a lo que tú crees. Así que esto no es famoso, tener miles de seguidores en sus sermones, hablar con humana sabiduría. Aquí les digo bíblicamente la clase de sermón que enseña un hombre, don dado por Dios. Su sermón siempre vendrá en poder, así como los resultados de su predicación. Pablo dice, mi evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder. Y a los corintios le dice, ustedes que no me quieren aprobar, que están deslumbrados con Apolo y con Pedro, ustedes son el sello de mi apostolado en Cristo. Este es el evangelio en poder, que da resultados. ¿Me entienden? Nunca hace uso de humana sabiduría. Dice, dice, ya que el verdadero evangelio nunca vuelve vacío. A unos da vida y a otros mata. Lamentablemente son más los que mata. Olor de vida, olor de muerte. Nunca hace uso de humana sabiduría. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, yo sé que ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Wow. O sea, la razón por la que ustedes son creyentes y son una iglesia es porque el evangelio no llegó en palabras solamente. Pastor, pero Yonosti tiene miles de cabras. Yo estoy hablando de ovejas. Estamos hablando, no le dijo Pedro, pastorea mis cabras, mis ovejas, no cabras. Acuérdense de eso. Porque conocemos, hermano, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Solo las palabras de Dios habla y predica. Eso es ser apto para enseñar. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cómo te atreves a pararte al púlpito a hablar de tu vida, de tus experiencias, de tus viajes? A citar un montón de teólogos para que vean que eres erudito también tú. ¿Cómo te atreves? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca y se hace famoso. Alguien me acaba de decir a mí, es que fulano, qué famoso es, el mejor predicador. Le digo, ¿y por qué no eres como él? Pues no tengo esa capacidad. Le digo, no, deja de predicar la Biblia. Predícate a ti, predica humana sabiduría y vas para arriba. Es todo lo que tienes que hacer. Pero el que busca la gloria del que lo envía, este verdaderamente es verdadero y no hay en él injusticia. Olor de vida, olor de muerte, no condenación o condenación, vida eterna o ira de Dios. Eso es lo que suelta el evangelio, hermano. Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El evangelio no huele vacío. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie sin Cristo. Él mismo constituyó. La gloria para Él mismo. En cada aspecto de esto. ¿Qué predica todo el consejo de Dios? Un pastor famoso siempre anda buscando pasajes de la Biblia que son pomposos, pasajes que golpean. Hasta Spurgeon hacía eso. Se iba buscando hasta que encontraba un texto, ¡pum! Ahí decía, este es aquí predico, porque este va a pegar. O conoce su audiencia y dice, hoy está pasando en la iglesia por problemas económicos, hay crisis. Este sermón levanto a la iglesia porque voy a hablar de prosperidad. Siempre andan buscándole ahí. No, que predica todo el consejo de Dios. Esto es una persona apta para enseñar. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. Por eso vamos versículo a versículo en serie, el pastor Javier y yo. Y así lo hará Jonathan si Dios quiere. Darle por toda la Biblia, predicando todo el consejo de Dios. Con defectos, pero lo estamos haciendo, hermanos. Que su predicación traiga ovejas, no cabras. Si esto viene de Dios, traerá buenos resultados como sello del apostolado o obispado. Primera de Corintios 9:2.
Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Ves que hay más cosas importantes? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, Corintios. Si ustedes son creyentes, porque lo son, hablan dones, tienen dones, obviamente lo son. Entonces ustedes están certificando mi apostolado. Eso es otra cosa importante. El pastor siempre Dios lo usa para que más personas vengan al evangelio. Otro, no dado al vino. ¿Ok? No que no puede tomar vino. Tampoco los diáconos dicen, no que sea malo tomar una copa de vino de vez en cuando, sino de ninguna forma estar cerca del vino y la predicación, ya que en estos hay disolución y locura. Yo conozco un pastor que acostumbra mucho a tomar vino. Nunca lo he visto borracho y no creo que sea un borracho. Pero me gusta algo que tiene él, que el domingo, el sábado, jamás te toma una copa de vino. Dice, mañana predico. Y así me tome una copa de vino, eso puede estar en mi sistema mañana en la predicación y ahí no puedo estar yo. No puedo juntar esas dos cosas. O sea, si eso se les prohibía a los reyes que eran ungidos y a los sacerdotes y a nosotros, a cualquiera que se para enfrente, no pienses que el sábado que estás celebrando en la noche a las 12 de la noche te tomas 3 copas, no tomas vino en la iglesia, estás crudo. Llegas ahí con vino en la sangre. ¿Me entienden? Aléjate de eso. Eso es importante. Proverbios 31:4. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que habiendo olvidado la ley, que eso nos puede pasar a nosotros, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuidado con eso. Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta es la parte negativa, obviamente. Más bien es ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que deberíamos de hacer. Pero lo traigo esta porción del texto para que veas que en el vino hay disolución, hay desorden, hay locura. No sirve eso. No pendenciero, no peleas ni riñas, no un iracundo. Esto solo es posible por el fruto del Espíritu apacible, capacitando al líder a ser modesto de la mano de su Señor Jesucristo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso. Por la razón que caminamos con Cristo, fíjate lo que dice, y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. El yugo de Cristo es liviano, es suave, hay mansedumbre porque Él va al otro lado contigo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santiago 1:19. Por esto mismo, amados hermanos, todo el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Eso está claro. Así que, gracias a Dios, Dios nos dio los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre, para que podamos estar alejados de la ira, que no conviene. No codicioso de ganancias deshonestas o no avaro. Los puse juntos porque tiene que ver lo mismo. Veamos que la codicia es uno de los 3 pecados que brotan del árbol de la idolatría, y por tanto es un pecado raíz de muchos más, y muy dado a la falsa religión. Nunca un Baal capacitará a Cristo. O sea, Cristo nunca va a capacitar a un Baal, porque esto es horrible, ¿verdad? Un codicioso que vean esto, negocio, ganancia, también eso es falsedad. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un problema tremendo. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es algo que debe quedar claro. Si no dice amable, apacible. La amabilidad y la mansedumbre serán parte de su vida habitual. Es algo que recibe de los frutos del Espíritu, del cual goza todo creyente, nacido de nuevo como indicativo. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Javier lo acaba de predicar. Eso es algo que también en nosotros está. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Así que estas cosas van a estar en un verdadero creyente. Dios se encargó de proveer los medios para que así suceda, porque la gloria siempre se la va a llevar el dador de los dones. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acabo de predicar en Efesios 5, acerca de eso, y ahí les prediqué la base para que las esposas se sometan a sus esposos, los esposos se sometan a Cristo, los hijos a los papás, y los papás sepan cómo educar a los hijos. ¿Cuál es la base? ¿Verdad? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la palabra abunde en vosotros, y eso lo recibimos del Señor. Solo un varón lleno del Espíritu y que tenga a Cristo como cabeza puede ser apto para con estos requisitos. Recordando la nota melódica de nuestro sermón, Él mismo constituyó, Él mismo capacitó. Esta nota es el constante resonar del principio teológico, ya que la sujeción de esposas a esposos, hijos a padres, el trato de padres a hijos, la conducta del esposo para con su esposa, lo que significa gobernar y sostener el hogar, solo será posible siendo divinamente calificada si el varón de Dios nació de nuevo, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es equivalente a ser llenos de la palabra de Dios. Eso lo vimos, y qué bueno que la iglesia lo conoce. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y junto con Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sé bien lleno del Espíritu Santo. Este fue el principio teológico para toda esa lista. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿Quién constituyó? Cristo. En esto también. El sustento y el gobierno del hogar están fusionados y no son opcionales. Primera de Timoteo 5:7, porque muchos dicen: no, yo tengo el llamado y voy a sacrificar a la familia. Y ya por ahí conocemos uno que lo hizo, y imagínate, se le fue la mujer con el hijo porque se dedicó a eso. Primera de Mateo 5:7, manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. No puede ser irreprensibles, no arrimando para que coman en la casa. No, pero que yo tengo que seguir a Dios, arrima para la casa, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, eso no me lo sabía que estaba aquí en la lista. Irreprensible. Eso está aquí. Eso está aquí. Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este tampoco es una opción, ya que el precio a pagar será desastroso y destructivo, caer en el lazo del diablo. Veamos el caso de Timoteo. Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo les he dicho a ustedes que las epístolas es un libro que interpreta todos los géneros literarios. Y estoy trayendo el libro de Hechos para mostrarles que es un libro histórico y que tenemos que verlo a la luz de las epístolas. Y yo acabo de violar esa regla y cometí un error. Les dije que Timoteo fue a los 7 años de su ministerio que lo ungieron para pastor. Estaba equivocado. ¿Y sabes cuál fue mi error? Dije yo, bueno, a los 20, una fecha clara, a los 50 años, en el año del primer concilio en Jerusalén, en el año 50, Timoteo se lo trae Pablo. Eso está claro. No sé cuántos años tenga, ni me interesa. Era joven, si 20, 25, ponle que 20, pero allí lo agarra. Eso, Pablo llega a Roma en el año 60. ¿Se me entiende? ¿Y qué creen? Yo pensé que acá había quedado Timoteo. No, Timoteo estuvo con Pablo allá en el arresto domiciliario. No había sido ordenado.
Lo miré en las epístolas de la prisión, como lo vemos aquí, dice, el libro de Hechos concluyó en el año 60 con Pablo preso en Roma, en un arresto domiciliario. En el 61 y 62 está preso en arresto domiciliario y escribe Colosenses, Efesios y Filipenses. En 2 de esas epístolas dice Pablo y Timoteo, ahí está con él. Él no había sido. ¿Sabes cuál fue mi error? Este versículo que les traje, hermanos, en la doctrina, Pablo fue liberado y volvió tanto a Asia Menor como a Macedonia, que es Europa, donde estaban las otras iglesias. Fue arrestado precisamente cuando estaba a punto de zarpar para allá en se me va siempre el nombre, pero ahorita mira, dice aquí, en el 61 y 62 está preso y arrestado domiciliario y escribe Colosenses, Efesios y Filipenses. A finales del 62 es liberado de la prisión en Roma y escribe Primera de Timoteo. O sea, en el 62, después de que es liberado, pudo ser en el mismo 62 o en el 63, que Pablo le dice a Timoteo, para eso te dejé en Éfeso. Fue hasta ahí. Así que aquí ya habían pasado 12 años. 12 años. Después fue ordenado pastor. 12 a 13. Ahora sí no tengo duda ninguna, porque ahora sí es lo correcto. Es la doctrina la que interpreta todo. Como Lucas se cayó en el 60, dije yo, aquí se terminó la historia. No, ahí se terminó la historia de Lucas, con Pablo preso allí. Pero Pablo siguió, fue liberado 2 años después, regresó acá. Entonces, eso que nos quede claro, al final el 62 es liberado de la prisión en Roma y escribe Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo la escribe en el 63, 64, Segunda en el 65 y Segunda Timoteo a finales del 66. Por eso dice, estoy próximo a mi muerte. Ahí lo dice, estoy próximo a morir. En el año 66 ocurre su segundo encarcelamiento, terminando con su muerte en el año 67 a la edad de 62 años. Entonces Timoteo tenía 12 años y 12 años tenía Pablo cuando comenzó su ministerio, hermanos. Esto es serio. Y sí te digo una cosa, yo creo que hasta yo mismo me hicieron antes. Yo creo que tenía como 10 años. Por eso a mí me cayó, como dicen, el 20 después. ¿Cómo se sufre cuando uno lo meten a esto sin estar capacitado bien? El dolor. Yo creía que el Señor me iba a matar. O sea, yo creí que no, esto era un juego. No, hermano, esto no es un juego. Esto es muy grande y muy peligroso. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y otra vez en lazo del diablo. Un pastor constituido y capacitado por Cristo lo es 24/7 por el resto de su vida. Y al igual que un verdadero creyente, los diáconos debe probarse a sí mismo con estos 3 pruebas que la Santa Biblia enseña: la prueba moral, la prueba social y la prueba doctrinal. Amar a su ley, amar al hermano y amar y conocer a Dios. Estos deben de ser sus marcas. Y esto solo es posible por la obra de Cristo a nuestro favor. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Hay temor al hermano. Cuando amamos a Dios, hay temor a Dios. Y guardamos sus mandamientos, hay amar su ley. Las 3 cosas en Primera de Juan 5:2. Esto es la obra de Cristo en nosotros. Tercer encabezado. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Como ven, las características casi son similares. Solo las que han nacido de nuevo no son hipócritas, ya que la fe puede ser fingida, pero nunca para los santos. Primera de Timoteo 1 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Sí, hermanos, hay fe fingida. Los religiosos, todo el mundo es religioso, pero no todos son de verdad. Segunda de Timoteo 1 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La de Timoteo no era fingida, la cual habitó primero en tu abuela Lodia, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso es lo seguro, tanto para pastores como diáconos y para creyentes. No dados al vino, no a la codicia,
dos de los grandes pecados raíz, la codicia y los deseos de la carne, cosas que todo santo no practica, ya que poseen la justicia perfecta de Cristo y son hijos de Dios. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Es la protección que tiene todo verdadero creyente que es hijo de Dios, y obviamente estas cosas las va a hacer. Así que lo más importante, igual que los pastores, que el diácono realmente sea un verdadero creyente. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo había cumplido su misión divina en este mundo, es decir, ser el mensajero de Jesús para los gentiles, y los diáconos son exhortados a cumplir la de ellos, la de servir fielmente a la iglesia y guardar así la fe. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En primera de Timoteo 3:13 dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En la fe, o sea, con esto ellos hacen como dice aquí su versículo, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Ves? Los que hacen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es bien importante también, entender eso. A estos también, versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Igual que a los pastores, por eso ahorita se anunció, ellos también empiezan igual en ese proceso. De todo este tiempo van a ser sometidos a prueba igual que a los pastores. Dice que ejerzan bien el diaconado si son irreprensibles, y lo son porque tienen la justicia de Cristo si nacieron de nuevo, ya lo vimos también. Al igual que los pastores, también los diáconos deben ser irreprensibles, cosa que solo los santos pueden. La prueba a la que se someten todos santos ya la sabemos: amar a Dios, amar su ley, amar al hermano. Así viven y son los santos. Mira, otra vez este versículo con las tres cosas. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Ahí está el amor al hermano, porque el amor es de Dios. Este amor es de Dios. Dios lo hace, Él constituye a los pastores, Él es el que da los dones. Dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí está, ama a Dios, conoce a Dios, amor al hermano, aquí está, y conoce a Dios. Esa es la doctrina, conocimiento de Dios. Las tres cosas están aquí también. Y este texto, hermanos, este texto tan mal usado: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este texto lo sacan para decir que las mujeres pueden ser diáconas, junto con Romanos 16:1, que dice: os recomendamos además nuestra hermana Fabe, la cual es diaconisa de la iglesia. Aquí me llegó un reformado de misionero, y estos fueron lo que me dijo. Ya en la iglesia se votó, y hay iglesias reformadas, y no voy a decir el nombre, pero es una de las más grandes, que tiene varias diaconisas, porque ellos entienden que eso dice este texto aquí. Ahora, ¿por qué no es esto? Porque no hay instrucciones para ellas de esa manera, porque cuando fueron escogidos los primeros apóstoles eran hombres, y porque eso no lo respalda el resto de las escrituras. Así que están sacando de contexto el versículo. Ahora, es raro que este versículo esté metido aquí, y que lo que sigue ahorita dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y los que gobiernan bien sus hijos y sus casas, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ¿qué hace este versículo aquí metido? ¿De qué está hablando? Hay una cosa que acabamos de ver ahorita. El pastor Javier trajo un texto y yo acabo de mencionar otro, que son muy conocidos a lo que está pasando aquí. Para entender esto hay que ver las cosas en el contexto. Nosotros no debemos de, por eso es la bendición de predicar expositivamente, por ejemplo. Pero viendo el texto en su contexto, es claro que nos apoya el diaconado a las mujeres, sino el servicio de la palabra de diácono significa servir. Y en ese sentido, como vemos aquí en Romanos, vamos a seguirle, Romanos 16:2 dice: que la recibáis en su casa, hablando de esta mujer, que lo recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Oigan esto: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Por eso era diaconisa. ¿Por qué era diaconisa? Porque diácono significa servir, y también las mujeres sirven. Así que cuando una mujer servía de esta manera, como ella era famosa por servir, era diaconisa. Así se le llamaba, porque eso significa la palabra diácono, los que sirven. Entonces, en ese sentido es que ellos se confundieron. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no es así? Por el contexto. Mira lo que dice aquí. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. O sea que entre medio de esto está este texto, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En este texto solo habla de la conducta de las mujeres, de los diáconos. Eso es lo que está hablando el texto. La conducta de las mujeres de los diáconos, no dadas al chisme, sino sin doblez, o sea, no hipócritas, fieles a sus maridos en todo, en obediencia, colaboración de la fe y en el cumplimiento del ministerio diaconal junto con sus esposos. ¿Me entienden? Este texto es muy parecido a otros como estos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando mano santa, sin ira, sin contienda. Estaba metido ahí en otra cosa. ¿Y cuál es el principio teológico de este versículo? La devoción a la adoración. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, ya aquí entendemos el contexto. O Javier acaba de tener el mismo asunto ahorita, que lo hizo perfectamente bien en Gálatas 6:6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí no está hablando de dinero, no está hablando de eso. Al contrario, aplica para lo que yo estoy diciendo ahora. Dice: si los pastores les dan la palabra a los diáconos, porque es lo que hacen, los diáconos contribuyen con el servicio. ¿Sí? Así nos servimos los unos a los otros, que es el indicativo de este texto. Viendo en este contexto Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Eso es lo que ese texto dice ahí. Eso es lo que está diciendo. No que ora bien, sí, la Biblia habla de ofrenda, sí, pero no aquí. No aquí. Aquí está en el contexto. Ahora ya quedó claro, se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Ellas les ayudan, no siendo chismosas, no entrometiéndose, no siendo hipócritas, no andando en problemadas, les ayudan, ¿verdad? Porque si no, los descalifican. Versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya que hay más gozo en dar que en recibir, como lo dice Hechos 20:35, en todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos miran la carrera del diácono como menospreciada. Pues bueno, están en muy buena compañía. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Dice: el que será el más grande en el reino de los cielos es el que sirva más en este siglo malo. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamando a los, dijo: ¿sabes que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellos? Eso es así en este mundo. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ves? Dios no, la grandeza de Dios es diferente, hermanos. O sea, no es un título pequeño, es un título muy grande. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tienen a Cristo de ejemplo. Como les dije, toda la gloria para Cristo. Hermanos, terminé. Voy a dar 3 aplicaciones. Esto, para que vean ustedes, juntando, me quedé solo en lo que tenía que hacer. Los 13 versículos fueron predicados en el contexto, o sea, el mensaje, ¿cuál era? Estamos viendo características que son requeridas para los pastores dentro del indicativo que Él mismo constituye a todos. ¿Ok? Primera aplicación. ¿Cuál debe ser nuestra conducta y trato con los pastores a la luz de lo aprendido? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Imitad su fe.
Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Estas cosas nos corresponden después a nosotros de lo que sabemos. Por eso es importante que la iglesia vote. En este sentido la iglesia vota. Por eso somos parcialmente congregacionales, porque en este sentido la iglesia va a votar. Segunda aplicación. Tanto pastores como diáconos tenemos otro ministerio en común, aparte de servir a la grey de Dios, es el de evangelizar. Ahí somos todos. Primera de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. O sea, el ministerio de un pastor no está completo si no predica la palabra. Es otra cosa, aquí está, pero también el de los diáconos y también el de todos los que están aquí sentados. Veamos esto mismo en uno de los diáconos. Miren lo que hizo aparte de servir al Señor. Tenemos el caso de Esteban, que predicaba como Pedro, ¿me entiende? El mismo Cristo se puso de pie para recibirlo. Si no se lo hubiera llevado el Señor, hubiera llegado a ser pastor, sin duda. Y luego tenemos el de Esteban, hermanos. Se fue a evangelizar a Samaria, a Cesarea, lugares paganos completamente, y llenó de la palabra de Dios por donde quiera. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, sí, el diácono, ahora es evangelista, que era uno de los 7, dice, posamos con él. Los hospedó a Pablo. Imagínate qué hermosura. Llegar a la casa de Felipe, el diácono, llega Pablo y toda su pompa a la casa de un diácono que se convirtió en evangelista. Esa es la bendición, hermanos. Esto es hermoso, ¿ven? Haciendo lo que la palabra dice. Y tercero, y termino. Tercera aplicación. La labor más peligrosa al proceso de elegir pastores es a los que los anhelan tanto y solo son unos orgullosos, vanagloriosos y anticristos. Y están entre nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 4:1. Amado, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado con eso. Por eso Pablo ya nos advierte de esos falsos maestros. Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De entre vosotros, hermano, que no perdonarán. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Ya estaba pasando en tiempos de Pablo. Y ahorita está. Nosotros nomás, no, pero es pastor reformado. Y ya con eso, no, cuidado con eso. Con estos dos textos doctrinales de estos dos grados, de estas exhortaciones concluyo, hermanos. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De entre nosotros, apostatar de la fe. Un apóstata es aquel que conoce toda la reforma. Ese es apóstata. No cualquier falso, no. Un apóstata es como Judas. Conocía todo lo que Cristo les enseñó, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se fueron por otro lado y convierten en otra religión. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y si alguno de vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, eso es lo más triste. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la parte más terrible de este asunto. Por eso la exhortación. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra. Gracias por guardarnos otra vez, por darnos de ti, Señor. Te ruego que todos oremos por lo que estamos viendo y haciendo, Señor. Estas exhortaciones son muy fuertes. Tenía que desgastarme para que oyeran esto, Señor. Y estamos a punto de hacer algo que requiere de mucha oración y de mucho cuidado. Padre bendito, ayúdanos, guárdanos, ten compasión de nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.